El pastor Pablo Nazar una vez colportó, y a diferencia de otros, era muy buen colportor. Le iba extremadamente bien, pero eso lo jugó en contra. Empezó a hundirse en la autosuficiencia. Fueron 3 casas lo que hicieron la diferencia para que él se dé cuenta que estaba yendo por un camino que se llama error. En este testimonio que él te va a contar a vos, puede ser que te esté pasando lo mismo, que la autosuficiencia está haciendo que estés caminando por el camino que él anduvo, pero en un momento indicado el Señor le puso un freno con 3 personas que le dieron a entender que estaba haciendo las cosas mal. El pastor Pablo Nazar te cuenta su historia cuando él colportó. Y lo primero que Él quiere es, Dios va a hacer lo que yo le permita. Dios no me va a invadir, no me va a obligar, no me va a atosigar, no me va a presionar. Dios va a hacer en tu vida como colportor, como misionero, lo que le permitas. Lo que le permitas. Y eso es maravilloso, es extraordinario, que Dios va a hacer conmigo lo que yo le permita. Entonces uno puede reflexionar hasta dónde yo le voy a permitir a Dios que obre en mi vida. Mientras más le permita, mayores milagros voy a ver. Mientras más yo pueda abrirle el juego a mi Dios de mi vida, yo voy a percibir las maravillas y el poder de Dios transformando vidas, viendo a personas tomando decisiones por un sí o por un no, y beneficiándome también en lo espiritual. Segundo punto al cual los voy a llevar, pero antes tener presente 3 puntos. Son 3 alertas que coloqué yo para compartir con ustedes. Primera alerta: aquellos que se creen autosuficientes no le permiten a Dios hacer algo con ellos. Yo acá quiero exhortarte con mucho cariño. Exhortarte con mucho cariño. La autosuficiencia no le permite a Dios obrar en nuestra vida. Yo varias veces caí colportando en la autosuficiencia, en creer que mi experiencia y mi capacidad podía llegar a, hasta que el Señor me fue mostrando que no. En una oportunidad venía muy bien, sumamente bien, feliz de la vida. Hasta en aquella época llenaba talonarios por fe. Pero el Señor me dio una lección. En una sola cuadra de menos de 100 metros, el Señor me dio 3 lecciones para mi vida. Extraordinario el Señor, maravilloso, hasta el día de hoy lo recuerdo. En un pueblo de Santa Fe. Golpeé la primera puerta, me atendió alguien, una persona donde su piel estaba pegada a los huesos, esperando la muerte. Y me dijo, yo no te puedo comprar. Me hizo entrar, hablé, le presenté, insistí. Y me dice, no, yo no quiero. Y yo sentía que perdía el tiempo. Me dice, yo me estoy por morir. Y yo insistía con venderle, porque necesitaba dinero. Y sentí como que perdí el tiempo y me dijo que no. Y me agradeció y golpeé la otra puerta y salí frustrado porque yo quería venderle. Me atendió en la puerta siguiente una mujer, donde hablaba por un agujerillo que tenía acá en su garganta y me hizo entrar. Y yo pensé, no, otra vez. Escuchar sus penas, sus dolencias, sus frustraciones, su angustia, presentándole el material y me dijo que no. Golpeé la siguiente puerta y me atendió un hombre sin brazos, prácticamente ciego, diciéndome que también se había quedado solo en la vida, que lo habían abandonado. Y yo insistía con venderle el libro, esa era mi necesidad urgente. Y me dijo que no. Y me fui de ahí frustrado. Fueron consecutivas las 3 escenas. Y recuerdo hasta el día de hoy que el paso siguiente fue no golpear más puertas.
porque estaba enojado, sentí que había perdido el tiempo y me senté en una plaza. Y me senté en una plaza a llorar, porque el Señor me dio una lección ese día. El Señor me hizo ver que el colportaje va más allá de un número, va más allá de tu autosuficiencia y creerte que podés convencer a alguien, sino que el colportaje es llegar al corazón de las personas para que se encuentren con el Señor y encuentren paz también. Segundo punto, como alerta que aprendí en la vida, aquellos que se creen sin valía personal, sin fuerza personal, no le permiten a Dios hacer algo con ellos. Si yo le digo al Señor, no puedo, le estoy cerrando la puerta a su poder. Y tercera alerta, aquellos que se creen inadecuados, no le permiten a Dios hacer algo con ellos. A veces decimos, no, yo no soy para determinado lugar, yo no puedo, este material me supera, está por encima de mis conocimientos, de mi cultura. Estamos limitando el poder de Dios. Por eso, el segundo punto, ¿qué hará Dios de mí? David primero entendió que Dios va a hacer lo que Él le permitiera en su vida. Y el segundo, Dios hará lo que quiera hacer conmigo. Dios no siempre hará lo que exactamente nosotros queremos que Él haga con nosotros. Él va a hacer lo que Él quiere, porque Él ve lo que yo no veo. A mí el Señor me enseñó en aquel año, colportando en un pueblo de Santa Fe, que el Señor tenía otro propósito en mi vida con el colportaje, más que el económico. Dios hará lo que quiera hacer conmigo. Y cada vez que yo, a partir de esa escena, de esa vivencia, empecé a salir al otro día con esto en mente. Dios va a hacer lo que Él quiera. Dios va a trabajar en mi corazón y en la gente como Él considere. Yo soy un instrumento en sus manos. Un instrumento para llevar paz, tranquilidad, las perspectivas de vida mejor para aquellas personas que me atiendan. Colportor y colportora que me estás mirando ahora y escuchando. Dios va a hacer lo que quiera hacer contigo. Es así. Por eso Dios tiene propósitos divinos. El propósito de Dios, como ustedes ven allí, es condicional. Él pone las condiciones. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer, cumplir, aunque no te guste. Es que Dios tiene el control de todo. El propósito de Dios es espiritual. Totalmente es espiritual. Él opera desde un plano espiritual. Y todo tiene propósitos espirituales. Y el colportaje, que ustedes lo saben, pero es bueno recordar esto y refrescar, tiene propósitos espirituales. Porque cuando golpeo una puerta, toco un timbre, golpeo las manos, los ángeles del enemigo están ahí, pero los ángeles de nuestro Dios también están ahí. Y esa lucha entre las fuerzas del bien y del mal es espiritual. Yo tengo que golpear la mano, golpear la puerta, tocar el timbre, con una mente espiritual, hablando con nuestro Dios. Dios no se ata por sus propósitos, si ustedes me acompañan ahí. Si el Hijo de Dios desobedece, Dios revoca su propósito en esa vida. Dios espera de mí obediencia, entrega, confianza en su poder. Por eso yo los quiero animar a tener una semana realmente entregada al Señor. Confiar en Dios. 5 puertas se cerrarán, pero hay una que se va a abrir y esa puerta es la que te vas a hacer sentir que sos útil, que tiene un propósito muy especial, llevar este mensaje que tenemos en nuestras manos. Y el tercero y el último es extraordinario. David dijo, yo me voy a quedar acá hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Dios hará en tercer lugar lo que beneficia a quienes, a otros. Así como por medio de la encarnación y la presencia literal de ¿quién? De Jesús, el Dios hecho hombre. Dios nos visitó aquí en la tierra. Fue para beneficiar a quienes, a otros, a la raza caída, para traer salvación, para que el ser humano pecador se encontrara con el Supremo, con nuestro Dios. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos de beneficio para otros también. Ustedes tienen ahí Mateo capítulo 25 para poder
repasar y leer. Bendecir a otros. Salir a enfrentar las luchas de cada día, al caminar pensando que lo que yo voy a hacer va a beneficiar a otros. Totalmente. Hoy pensaba en la lección de escuela sabática. ¿Se acuerdan esta mañana? Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba. Y Jesús quiere eso de nosotros, que prediquemos, que enseñemos y que llevemos sanidad, restauración a los demás. Y gloria a Dios por esto en nuestra vida. Por eso la conclusión en esta reflexión que quería dejarles en el corazón de esta experiencia de David en una cueva. Dios hará de mí lo que yo le permita hacer. No se olviden, por favor. Dios hará de vos, de usted, lo que usted y vos le permitas. Lo que quiera y lo que beneficie a quienes, a otros. Entonces la pregunta es, ¿quieren o querés que Dios haga algo contigo? Esa es la gran pregunta en esta hora. ¿Queremos que Dios haga algo con nosotros? Es una pregunta para pensar. Es una pregunta con desafíos, ¿sí? La experiencia de David fue real. Y por lo que dice la Biblia, él salió de esa cueva con otra actitud porque encontró la respuesta, porque le permitió a Dios actuar en su vida, le permitió que transformara sus pensamientos, su visión de lo que los rodeara. Y vino la transformación y comprendió que él tenía que beneficiar a otros también con ese cambio. Colportores y colportoras, dejo esto en el corazón. Y no se olviden lo que este librito maravilloso que quizá ustedes lo tienen marcado y hasta quizás debajo de la almohada, ¿sí? Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando golpeo la puerta y las manos, mientras el perro te ladra, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor, entré a la casa, ¿qué quieres que haga mentalmente aquí adentro? El Señor va a obrar. Pero primero tiene que obrar en tu vida, ¿sí? Para que esas palabras puedan llegar al corazón de la persona y el Espíritu Santo pueda obrar un milagro. Querida gente, que Dios los bendiga, ¿sí? Que la unción del Espíritu esté en el ministerio de ustedes, sinceramente. Sinceramente, que el Espíritu de Dios esté en ustedes. Y no sé si ustedes lo hacen, pero yo lo hacía y lo sigo haciendo hoy a veces. Yo siempre le pedía la del ángel. Señor, no sé si ustedes experimentan eso, ¿no? Pero cuando colportaba yo le decía, Señor, esta es la del ángel, esta es especial. Y era permanentemente, y era extraordinario porque el Señor me lo daba. Y eso aumentaba mi fe, me fortalecía. Y a veces pasaba un día que no entregaba nada o no vendía nada, pero la experiencia espiritual era tan fuerte que al otro día salía para arrasar el mundo otra vez. Que Dios los bendiga, que disfruten del colportaje. Hay que disfrutarlo, pero bajo la unción del Espíritu Santo.